Yo sé que tú quieres cambiar tu vida. Yo sé que tú quieres tener esa gran idea que te va a permitir dar ese salto, que te va a permitir tener esa libertad financiera, que te va a permitir cumplir tus sueños, porque lo vemos en todos lados. Siempre vemos a alguien que se le ocurre una idea maravillosa. ¿Por qué no lo pensé yo antes? ¿Por qué no se me ocurren a mí esas ideas? Pero no te preocupes. Aquí te voy a explicar cómo hacerlo. Para que si te ocurran buenas ideas, tienes que leer. Leer y consumir contenido que vaya abriendo tu cerebro a nuevas perspectivas de la vida. Porque si lo único que consumes es contenido de entretenimiento, contenido basura, tu mente no sale de ese nicho, no sale de lo que sabe. Tu mente no se le es desafiada a pensar fuera de la caja, consumir contenido educativo en lo que a ti te interese. Y yo sé que muchas veces, si has intentado alguna vez leer un libro o ver un documental de algo que te guste, muchas veces nosotros tenemos la capacidad de ¿por qué no se me quedan las ideas? ¿Por qué no puedo ser capaz de entender todo lo que dicen? Así que entre tú más leas, entre más consumas contenido que de verdad abra tu mente, más tu cerebro va a comenzar a hacer esas conexiones neuronales que te van a permitir pensar fuera de la caja. Es muy importante que cambies el contenido que consumes. Así que cambia tu contenido, busca libros que te llamen la atención. Audiolibros también es una buena opción. Y después de esto, dale tiempo a tu cerebro de pensar. Dale tiempo a tu cerebro de mirar una pared y pensar. No le damos suficiente tiempo a nuestro cerebro de simplemente pensar, porque llevamos el celular a todos lados, siempre estamos en una pantalla, mirando una pantalla todo el tiempo. Hasta tú vas al baño y llevas tu celular. Si tu cerebro estás 24/7 entretenido, distraído, no se le va a ocurrir nada. Te invito a que des un paso atrás, aunque sea poco a poco, 15 minutos, media hora, desconectado. Que estés tú, una pared, un cuaderno y escribas tus pensamientos. También es importante que aprendas a trabajar de la mejor manera, de la manera correcta, no distrayéndote cada segundo. Por eso te invito a que aprendas a cómo hacer un trabajo profundo, a que aprendas a ser más productivo en una hora de trabajo profundo que en 8 de trabajo superficial. Y siguiente, muchas veces nos frustramos de no tener ideas innovadoras completamente. Y te digo algo, una gran idea normalmente no surge de la nada. Una gran idea es un cúmulo de procesos, así que no hay que reinventar la rueda. Simplemente mira una idea de alguien más y mira cómo la puedes aplicar a otro ámbito, o desde tu punto de vista a otras personas, o cómo puedes ayudar a alguien más de otra forma con algo que ya existe. No tienes que reinventar las cosas. Que estos son los puntos que evitan que generes buenas ideas. Evitan que tu cerebro sea capaz de procesarlas. La primera es la gratificación instantánea. Estar todo el tiempo inundando tu cerebro con gratificación instantánea. ¿Esto qué son? Las redes sociales, Netflix, películas, las noticias, la pornografía, TikTok, YouTube, todo. No le das un descanso a tu cerebro. Tu cerebro, cada minuto del día que estás despierto, está ocupado en algo. Está ocupado en una pantalla. O está ocupado pensando en cuándo va a haber una pantalla. ¿Y esto qué genera? Un déficit de atención. Porque, sobre todo con esas plataformas como TikTok, como los Shorts, como los Reels, cada vez tu atención, tu capacidad de atención va a reducirse. Así que te vas a aburrir de una tarea que dure más de 5 minutos. Los malos hábitos, las adicciones, la comida chatarra, el no hacer ejercicio. Esto provoca mala salud mental, porque tu cuerpo se siente mal, tu mente se siente mal. Un trabajo a tiempo completo. Y yo sé, es necesario. Para comer es necesario. Y muchas veces esa es la primera oportunidad que tenemos, un trabajo a tiempo completo. Pero por eso existe otro tiempo que tú debes aprovechar y debes utilizar para salir de la trampa del trabajo a tiempo completo. Porque para conseguir esa libertad que tanto quieres y esas ideas que tanto deseas, puedes estar intercambiando tu tiempo por dinero. Así que si tienes un trabajo a tiempo completo, te invito a que utilices tus fines de semana sabiamente. Los utilices para crear la realidad que tanto quieres. No lees. Ahí está una. Hay libros de gente que ha conseguido el éxito en lo que tú quieras y hace libros de cómo lo consiguieron y tú no los lees y están ahí. Ahora, ¿cuál es la solución a esos problemas? La solución a esos problemas es la mejora personal real. La mejora personal real no solamente se basa en un aspecto de tu vida, no solamente se basa en el aspecto económico, sino que cogemos todo lo que embarca la salud de una persona. La salud mental, la salud física, la estabilidad emocional, la libertad financiera, el aprendizaje y el propósito. Estos se alcanzan a través del cambio de hábitos, de ir poco a poco moldeando en tu rutina, en tu vida, hábitos buenos, hábitos saludables como dormir más, como leer, como meditar, como hacer trabajo profundo,
como dar un paso atrás de la tecnología, como descansar de las pantallas. Mi nombre es Daniel Fernando y mi propósito con estos videos es ayudarte a salir de la oscuridad de los malos hábitos, de la depresión, de la mala salud mental, para que veas la grandeza que el mundo real tiene para ti, a través de contenido de mejora personal real. Si algo de lo que te dije en este video hizo clic en ti, te ayudó, te invito a que te suscribas. Si crees que puede ayudar a alguien más, te invito a que se lo compartas. También puedes hablar directamente conmigo a través del canal de Discord. Recuerda, tú eliges ser el elegido.